Estamos ahora en comunicación con Javier Moral, que es el abogado de Lucas Benvenuto y nos está atendiendo. Doctor Moral, ¿cómo está? Lo saludamos acá en TN Central. Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Buenas tardes. Mire, la verdad es que le comento algo que acaba de surgir acá en la mesa. Estamos también con el doctor Soto, con el doctor Mauricio de Alessandro y con todo el equipo de TN Central. En la denuncia de Lucas y en el testimonio de Lucas, y con todo lo que después se relata, hay cuestiones que rozan la justicia federal, tanto los estupefacientes como la posible existencia de una red de trata. ¿Ustedes analizan ampliar una denuncia, presentar una denuncia en otro fuero como puede ser el federal? En su momento también lo advertimos nosotros y lamentablemente es lo que debería dar respuesta al Ministerio Público. Estamos hablando con Lucas para saber si él pretende, porque está descompensado emocional y espiritualmente luego de escuchar estas cosas, si pretende seguir con este tema o para él es un capítulo ya cerrado. Recordemos que Lucas, a diferencia de este comunicado, que primero fue un texto, luego fue un video y luego fue una entrevista, y no sé si va a seguir en su defensa una película, cada vez acomoda su versión a la única verdad que es la de Lucas. Lucas le bastó simplemente con una mera manifestación para que diga su verdad, que es la única. Y en el descargo lo que hemos advertido son una serie de inconsistencias que claramente hay que decirle que Lucas tiene razón. ¿Rodrigo? No, doctor, ahí en un momento, obviamente que sé que, digamos, no era el abogado en aquel entonces de Lucas Benvenuto y que ahora sí, pero le quería preguntar, en la resolución, y recién lo mencionábamos, el juez dice que Lucas, obviamente que hay que entender la situación en la que él estaba, la pandemia, de contar un abuso, es una víctima de abuso sexual, pero le remarca que no había aportado los correos y el teléfono celular, y hoy de eso Jay Mamón hace como un asterisco y dice, yo tengo los teléfonos para aportar y demás. Usted de la conversación con el cliente, ¿sabe por qué no pudo aportarlos? ¿Qué fue lo que pasó en aquel entonces? Muy sencillo, Lucas no lo pudo aportar porque llegó de alguna manera demasiado rápida a la justicia, claro, o injusticia para él. Él denuncia pocos días antes de Navidad, viene la feria judicial de enero, febrero ya se estaba postulando respecto de la fiscalía que le envía la causa al juez y el juez resuelve en días de marzo. Lucas no llegó siquiera a aportarlo porque en causas anteriores, que habían comenzado en 2008 y terminaron en 2018, entiendo que dijo, bueno, lo aporto un poquito más adelante, o se van a contactar conmigo de la fiscalía. En este caso, yo en las causas anteriores estaba atrás de él, le pedía las cosas, las presentaba en los tribunales. También hay que decir esto, ¿no? Digamos que Lucas, en otro juicio, digamos, donde llegó una condena, también fue un testigo clave y que aportó documentación y que su testimonio fue importante en otro juicio. Sí, ¿no? En los juicios anteriores más que nada fue su testimonio, no tanto documentación. Él había señalado el librero, pudo dar una dirección exacta, él fue muy concreto en detalles, más que instrumental o documental para aportar como prueba. En este caso, él la tuvo en su momento, pero bueno, fue tan vertiginoso el tiempo de la justicia que en poco menos de un mes lo resolvió. Y es más, Lucas, en medio de la pandemia, no pudo de alguna manera canalizar esa documentación, ni tampoco hubo, como muchas veces pasa, lo vamos a llamar de la fiscalía para que usted aporte las pruebas. Bueno, evidentemente no lo deben haber llamado. ¿Hoy las conserva esas pruebas? Perdón, Sofía. No, está bien. Por supuesto. Por supuesto. Javier, hablando de pruebas, hablando de mensajes, hoy Jay Mamón puso el ojo en que él tiene todas las pruebas de parte de Lucas, los mensajes que Lucas le habría mandado hasta un año antes de realizar la denuncia, los mensajes que le habría mandado Lucas diciéndole que él no lo iba a llevar a la justicia, que él no lo iba a llevar a la televisión. ¿Usted sabe de esos mensajes? ¿Qué parte tiene? Sí, correcto, él me los mencionó. Pero lo que sucede es que cuando hacen hincapié en que le habría dicho te metiste con un nene de 16 años, como mayor elemento probatorio de lo que dice es cierto, cuando la explicación es que, según las palabras de Lucas, es que te metiste con un nene de 16 años es cuando habla al final. Uno siempre habla en una vida de relación, uno dice, bueno, yo pasé por la facultad, no habla de que pasó por la primaria. En ese caso, él habla de la última parte de la relación que, entre paréntesis, fue cuando de alguna manera se estableció
no digo una relación, porque entre un adulto y un menor no me parece que haya una relación, pero sí, digamos, ese vínculo. Porque la primera parte, cuando Lucas dice que comenzó con él a los 14 años, estaba en una suerte de encuentro clandestino y que daba cierto prurito y cierta vergüenza, llamémosle, por lo cual estaba oculto. Razón por lo cual también es falso esa expresión de que íbamos caminando por la calle y nos dábamos besos, puesto que hubiera llamado la atención de algún transeúnte en un nene tan chiquitito, menudito, y que ciertamente hay una diferencia dispar entre Lucas y la otra persona. ¿Lucas volvió a tener relación con esas dos personas que lo acompañaron a esta fiesta? Durante un tiempo sí, me dijo que eran una suerte, él les llama amigos, evidentemente amigos no eran, pero durante un tiempo posterior sí, siguió viéndose. Y además lo que le comenta de esas personas es que sus antecedentes, está bien, no hay que, estamos en derecho penal de acto, no de autor, se juzga que las personas lo que hicieron, no quiénes son, pero también han sido, entiendo, si estamos hablando de las mismas, condenados incluso en el exterior por situaciones similares que tendrían que ver con cuestiones de, no digo solamente abuso. Hay otras situaciones un poquito más complicadas que tendrían que ver con, no sé si un tráfico de estupefacientes. Claro. Doctor Morales, doctor Morales, lo que usted está diciendo es, la causa se cerró en tiempo récord, sin tomar ninguna medida de prueba, ni siquiera, por ejemplo, llamarlo y teniendo en cuenta que era la pandemia, convocar de vuelta al testigo, que precise los nombres, porque usted está diciendo que tenían antecedentes hasta en el extranjero. Y ver si había alguna otra cuestión más. Jay Mamón hoy dice, yo no me acuerdo cuándo empezó la relación, pero tengo todo guardado en mi celular. Bueno, si mira su celular se va a acordar. Entonces, evidentemente, ahí se da a patadas esa situación, porque o se acuerda o no se acuerda, lo tiene todo en el celular. Si no se acuerda, bastaría con mirar el celular. Evidentemente... A ver, son declaraciones mediáticas, todo el mundo es inocente hasta que se muestra lo contrario. Es contradictoria toda la defensa hasta ahora. Y él hasta en la justicia puede mentir, Jay Mamón, porque... Estaba imputado. Él dijo que no le prestó atención está imputado. Claro, no le prestó atención a la denuncia. Esto y puede luego pasar... dijo que y dio detalles luego. Claro, pero puede pasar que no le preste atención a una denuncia siendo imputado por un delito tan grave. Sería un grave error porque justamente el derecho de defensa es uno ir y ver de qué se acusa para pero que él no dice haya que no se enteró de la denuncia. Un ataque a la congruencia, que no la acusen de A y uno se defienda de B. Sí. Él dice que no se enteró de la denuncia hasta hace poco recién. No, a ver, si justamente lo que yo digo es que él publicó exactamente y con precisión milimétrica cuando salió sobreseído por prescripción un tuit en el cual habría dicho a llorar al campito, lo cual no solo confirma esta situación, sino que esta poca empatía que dijo tener. Pero además dijo que, pero sabemos que a ciencia cierta... con su abogado y le había dicho en palabras coloquiales, ¿qué onda con esto? Entonces... Y le habrán dicho que tranquilo, razón por lo cual tuvo conocimiento. Sí. Le hago otra pregunta, cuando en una causa así, alguien está imputado, ¿se determina la prescripción sin el llamado indagatoria siquiera? Muchas veces, derecho a la lamentablemente defensa? Sí, es más común, más frecuente que esas respuestas formales o aparentes que para mí no son ninguna respuesta, ¿no? Sí, y doctor, ahora, ¿no? ¿Qué van a hacer? Porque aparentemente, o estamos esperando que algún fiscal de la Justicia Federal actúe de oficio, o ¿esto en qué va a quedar? ¿Están preparando alguna estrategia? ¿Hay algunos nuevos pasos a seguir desde lo legal? Porque la estrategia, evidentemente, es de la defensa, que habría manifestado que quiere hacer un juicio pero ustedes, por la verdad. dejando de lado Nosotros la defensa, queremos un juicio de verdad, no por la verdad. ¿Ustedes tienen algún otro recurso, tienen algún otro elemento para ir a la justicia y reclamar justicia? En la justicia civil, quizás por daños y perjuicios, pero no sería el interés de Lucas porque eso tiene que ver con una reparación patrimonial y que nunca Lucas ha sido el motivo de estas denuncias que ha impulsado en el pasado, que ha obtenido 3 condenas. Jamás inició un daños y perjuicios y eso lo pueden comparar con el sistema del Poder Judicial. Doctor Soto, ¿qué quería aportar? Sí, hola, doctor Moral, soy ¿Qué tal? Fernando Un placer, Soto. El doctor Soto y el doctor Alessandro. ¿Qué tal?
Usted sabe que se sancionó la ley de víctimas y que la Convención Interamericana establece los derechos de la víctima a ser oído, y el juez menciona en la resolución, le cuento que hoy me enteré de lo que dijo el juez Candela frente al planteo del propio fiscal que tiene que investigar, diciéndole cierre todo, que era el doctor Patricio Lugones, el fiscal, dice, bueno, había pruebas porque habría match y no los aportó, cuando en realidad tendrían que haber activado ellos ese. Usted lo aclaró, él no lo llevó no porque no quería, sino porque estaba en pandemia y esperaba que le iba un nuevo llamado. Ahora bien, ¿pensó en una posibilidad de plantear la revisión de sentencia por haber afectado los derechos humanos de las víctimas y por haberse expedido sin una mínima investigación? Sí, en su momento lo establecimos. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos, yo particularmente me entero de esta situación en pasado 8 o 9 meses, cuando ya todo recurso de alguna manera estaría vencido. Habría que ver y analizar de verdad si cabría la posibilidad de presentarse conforme este tipo de instrumentos internacionales, como para que se pudiera abrir la investigación. Cuestión que veo bastante difícil, que un juzgado con la garantía de la defensa en juicio y el non disiniguen y demás, pretenda hacer lugar a ese planteo. Ahora, sí, ¿su cliente chantajeó y extorsionó a Jay Mamón? No escuché bien, perdón, ¿cómo? Si la víctima, chantajeó y extorsionó a Jay Mamón, porque él dijo eso. No, en lo absoluto. De hecho, si así hubiera sido, hubiera seguramente en estos 3 años habido una denuncia hacia Lucas Benvenuto, y no ha habido ninguna, más allá de que la extorsión, el doctor Soto lo puede decir perfectamente, la extorsión requiere como figura base la exigencia de un dinero o una entrega de un bien para efectuar alguna conducta u otra mediante coacción moral. En este caso no ha existido eso. Sí. Como mucho habrá algún mensaje manifestándole algún improperio y solicitando que le pida perdón. Doctor Moral, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Por favor, un placer. Saludos al doctor Soto y al doctor Galzán. Hasta luego. Gracias, doctor Soto, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.